Ok, listo, Junior. Muchísimas gracias, bienvenido. Y qué gusto, Junior, de verdad, nuevamente qué gusto conversar contigo, tener la oportunidad de compartir este espacio de tiempo. Sé que por allá es algo tarde. ¿Qué hora tenés por allá en África? Son las 22 horas, las 10 de la noche. 10 de la noche. Bueno, qué maravillosa oportunidad de conversar con vos y sabiendo la gran distancia que nos separa, pero tener la oportunidad de hacerlo por este medio. Sí. Junior, voy a comenzar con la pregunta que me encanta y con la que usualmente comienzo mis conversaciones de coaching porque nos ayuda a tener algo de contexto. ¿Qué podría hacer de esta conversación una conversación maravillosa para vos? Escuchar la experiencia de personas que ya han avanzado en esta maravillosa profesión del coaching. Junior, ¿y de qué forma consideras que eso aportaría o te ayudaría a vos a construir ese proyecto o esos sueños que vos tienes en mente? Cuando se escucha el consejo y la orientación de amigos que ya han pasado por el mismo camino, pues uno puede aprender de toda esa experiencia y beneficios de haber comenzado una y otra vez y tener éxito y ahora ver una maravillosa vida que impacta a otras vidas. Ok, Junior, y si logramos ese objetivo en esta conversación y vos logras escuchar, no sé, algunos conceptos, algo de experiencia, algún consejo, ¿de qué forma eso impactaría en tu vida? Pues me ayudaría a tener un mayor enfoque, tener ideas más claras. Ok, y Junior, cuando me dices un mayor enfoque, ideas más claras, ¿en torno a qué área de tu vida estás hablando? ¿En términos generales o en algo en particular, en específico, que vos quisieras tener más claridad y mayor enfoque? Eh, en, eh, en términos generales y particularmente sobre el trabajo de coaching. Ok. Si hubiese un área en particular que pudieras elegir para esta conversación el día de hoy, que vos supieras que si llega a tener un cambio de alguna manera, representaría un alto impacto en el resto de tu vida y en el resto de las áreas importantes de tu vida, ¿cuál área se te ocurre que es esa? Crecimiento personal. Crecimiento personal. ¿Y de qué manera impactaría eso en otras áreas? ¿Y de qué manera sabrías vos que ya lo lograste, que ya tienes el crecimiento personal que necesitas para impactar otras áreas de tu vida? Buena pregunta. Yo creo que la vida profesional y familiar está basada en ese principio, ¿no? De que no podemos dar lo que no tenemos y que siguiendo un poco la idea de John Maxwell, el liderazgo es eh, lo que hace que suba o baja una organización o una empresa. Ok, te sigo, Johnny. ¿De qué manera? Digamos que ya tienes idea de lo que significa tener el suficiente crecimiento personal para impactar en otras áreas. Si ya supieras eso, ¿de qué manera aplicarías ese conocimiento o esas habilidades en tu entorno?
Y creo que es ahí donde necesito escuchar tus consejos. Ok, ok, muy bien. Entonces hagamos este pequeño ejercicio, Junior, para ayudarnos y ayudarte en ese proceso de claridad. Me gustaría que me sigas en esta visualización y vamos a hacer lo siguiente. Nada más te pido que cuando me respondas, eh, procures responderme en presente, en tiempo presente. Lo que te voy a pedir es que nos vayamos a 3 años a partir de hoy. Hoy estamos 7 de febrero del 2018. Entonces, vámonos al 7 de febrero del 2021 y ese día vos me llamás y estamos en esta conversación y me decís, Minor, mira, después de aquella conversación que tuvimos en el 2018, te llamo para decirte que estoy fascinado de ver que estoy viviendo mi sueño, lo que yo me imagina, incluso lo que yo no tenía claridad en aquella conversación del 2018, ya ahorita en el 2021 sé que lo estoy viviendo. Estoy sumamente feliz, esto me tiene sumamente realizado y, y te lo quiero compartir. ¿Qué me compartes? ¿Qué estás viviendo, Junior? Mm. De que estoy sosteniendo de una forma digna a mi familia, el que a través del el trabajo que estoy haciendo, el servicio que estoy prestándole a otros, he ayudado a que muchos pequeños empresarios estén desarrollando. ¿Me escuchas, Junior? Sí, te escucho. Ok, creo que tuvimos un pequeño corte de conexión. Logré escucharte el sostener dignamente a tu familia y que estás ayudando a pequeños empresarios. Sí, ¿Algo más o eso fue lo que me comentaste? sí, eso fue lo que comenté. Ok, ok, contame. Y ahora que ya pasaron esos 3 años y estás viviendo esa etapa en tu vida, ¿de qué de qué forma se ve, de qué forma vos percibes en tu ambiente que estás sosteniendo dignamente a tu familia? ¿Cómo es eso? Contame, ¿de qué forma vos lo lograste cambiar? Sobre todo, ¿qué es eso que estás viviendo que te hace sentir que, que has creado un impacto positivo en tu familia? Mm, Que he logrado sobrepasar los gastos básicos y tengo lo suficiente para poder tener una vida sencilla, pero a la vez poder invertir en recreación, en esparcimiento, eh, e inclusive para poder invertir en otros. Ok, recordá respondérmelo en tiempo presente. Entonces quiere decir que en este momento, estando 7 de febrero del 2021, vos actualmente tenés tanto el tiempo como los recursos para invertir en lo que es la recreación con tu familia. Salen a pasear, ¿cómo es eso? ¿Salen entre semanas, salen fines de semana? ¿De qué forma es esa recreación que estás viviendo con tu familia? Sí, estamos saliendo una vez a la semana, estamos pudiendo tener nuestro tiempo de vacaciones como familia tranquilos. eh, Ujú. Ok, perfecto.
Y con respecto a la ayuda a los empresarios, ¿qué estás haciendo actualmente en el 2021, hoy 20, en febrero de 2021? ¿Cómo es ese aporte? ¿Cómo es ese impacto? ¿Qué haces vos precisamente para apoyar a estos empresarios y a la vez generar esa estabilidad financiera y ese estilo de vida que querías tener desde hace 3 años que me llamaste? Bueno, estamos haciendo coaching, estamos haciendo mentes maestras y estamos ayudándoles a, a vivir al máximo su sueño. Qué interesante. ¿Y de qué forma lo haces, Junior? ¿Cómo funciona por allá en la zona? ¿Lo manejan de forma virtual? ¿Se ve presencialmente? ¿Asistes a empresas? Contame un poquito, ¿cómo es ese impacto que vos creas? Sí, estamos haciendo uno a uno presencial y virtual, estamos visitando. Los estamos animando. Junior, por ahí te, te perdí un momento, si me puedes repetir, se nos desconectó otra vez el audio. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho perfecto. Entonces te decía, estamos haciendo coaching uno a uno de forma presencial y virtual. Estamos teniendo grupos de mente maestra. Estoy visitando empresas y universidades donde estamos animando a los jóvenes que están por graduarse a iniciar sus proyectos y sobre todo en las comunidades rurales donde los estamos organizando, orientando para que inicien sus proyectos personal y comunitario. Ok, qué interesante. Y Junior, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es el área de enfoque en el que vos apoyas a estas personas? ¿Trabajas con empresarios? ¿Trabajas más con emprendedores? ¿Hay algún perfil en particular con el que más has desarrollado todo este proceso durante los últimos 3 años? Con emprendedores. Trabajamos con empresarios que ya están trabajando sobre el terreno, pero también estamos enfocándonos en jóvenes empresarios y jóvenes emprendedores. Ok, fabuloso. Junior, ¿y qué hiciste diferente? Ahora que me estás contando eso, que me alegra montones saber que en 3 años ya tenés impacto en todos estos emprendedores y que tu estilo de vida mismo también ha cambiado, el entorno con tu familia. ¿Qué hiciste diferente después de nuestra conversación del 2018 para lograr eso que me estás contando que tienes ahora? Ya la mentalidad de que era imposible. ¿Ok? ¿Qué pasó en vos cuando lograste ese cambio en la mentalidad? Los miedos, los temores, eh, ya no me paralizaron más. Ok, ok, interesante. ¿Y cuáles eran esos temores que tenías previo a todo este gran proceso? El miedo al fracaso, el miedo a, a que es una comunidad donde la mentalidad de pobreza reina y que la gente no pudiera confiar en sí mismo, pero cuando me vieron confiar en que Dios sí nos ha provisto la capacidad y los recursos para hacerlo y lo vieron hacer, me vieron a mí vivir el sueño al máximo, confiaron. Ok.
Y Junior, una vez que vos lograste ese cambio en tu mentalidad, te convenciste de dejar de actuar incluso a pesar de los temores para demostrarle a estas comunidades que, que sí es posible lograr los propósitos y demostrarle a estas comunidades que Dios nos ha dado esa capacidad a todos y que no es simplemente selectivo para algunas personas y para otras no. Cuando vos lograste descifrar eso y actuar a pesar de esos temores, ¿qué comenzaste a hacer diferente? ¿Qué actividades comenzaste a hacer que te permitieron llegar a construir lo que ya hoy tenés? Comencé a contarle a la gente del sueño que tenía y cómo el aferrarse al sueño, enfocarse, el trabajo duro, eh, el servir a otros es una clave importante para ese crecimiento. Ok. Y cuando comenzaste a compartir ese nuevo mensaje, ¿verdad? Donde la gente ya comenzó a descubrir y a escuchar realmente el valor de tu propio sueño, de cómo lo has venido construyendo, todo lo que eso ha implicado y todo lo que has logrado crear. Y cómo lo hiciste. Y más que el cómo, más bien es a quién te acercaste, cuáles fueron los primeros pasos que tomaste ya en acción después de haber conversado conmigo allá en el 2018. Una vez terminó esa llamada y cuál fue tu forma de tomar ese mensaje y hacerlo llegar a las personas, de qué forma lo lograste. Eh, Reuní a un grupo de 10 amigos para contarles el sueño y animarlos a caminar conmigo también a través de un grupo de mentes maestras, eh, siguiendo el libro de Vive tu sueño. De esa manera, de forma comunitaria y participativa, eh, todos exploramos cuáles eran esos sueños y cómo juntos podíamos caminar para alcanzarlo. Wow, qué poderoso. Y estos 10 amigos les contaron a otros amigos de cómo ellos también tenían miedos y cómo el cambio de mentalidad les estaba ayudando eh, a empezar a vivir su sueño. Mm. Entonces lo que escucho, Junior, es que luego de nuestra conversación, una vez superados mentalmente esos temores, o por lo menos comprendiendo que los podías dejar de lado para actuar, lograste convocar a 10 amigos tuyos con los cuales trabajaste el material buenísimo de John Maxwell, de Vive tu Sueño, eh, uniéndose todos en una visión, trabajando los días en conjunto para comprender que es posible hacerlo y además para vivirlo. Y una vez que esto sucedió, estos 10 amigos se encargaron de ayudarte a replicar ese mensaje y así fue como se comenzó a dar ese impacto en emprendedores, en empresarios, hasta llegar a vivir lo que hoy día estás viviendo. Exacto. Okay. Junior, vamos a volver al 2018. Devolvámonos al 2018. ¿Qué opinas? ¿Qué ha pasado en vos ahorita que estás procesando estas preguntas y que estás visualizando este futuro? ¿Qué, ¿Qué piensas en este momento? ¿Qué opinas? Es posible. ¿Y qué más? Que tengo que hacer la lista de esos 10 primeros amigos.
Ok, y contar que sí es realizable los sueños y que juntos podemos construir un futuro mejor. ok. Junior, contame, contame un poquito de tu sueño. Contame un poquito. Yo sé que vos no sos de África, estás allá, ¿no? Contame un poquito qué te llevó allá y cuál es ese sueño que vos, aparte de lo que ya me contaste, que en 3 años eh, lograste visualizar que en 3 años, pues tienes la oportunidad de vivir tranquilamente, financieramente estable con tu familia, de poder disfrutar, compartir con ellos, mientras a la vez estás creando un impacto en estos empresarios, en un lugar donde ya me adelantaste, pues que existe una mentalidad de pobreza, donde el gran reto está en ayudarles a estas personas a ver que es posible cambiar su futuro y demás. Pero, ¿qué más? Contame un poquito, Junior, para conocer qué más es ese sueño tuyo. ¿Qué te llevó por allá, por ejemplo? Malí es el país 174 de los 177 en índice de desarrollo humano. Tiene una población de 16 millones de habitantes, 1.240.000 kilómetros cuadrados, menos del 1% de personas tienen una relación personal con Dios o con Jesús. Es un país predominantemente islámico, que se mezcla con el animismo. Es un país donde todavía se hace incisión femenina, es un país donde más de la mitad de la población vive con menos de $2 al día. Entonces, soñamos con ver comunidades transformadas, eh, inspirándolos, equipándolos y desarrollando líderes para transformar esa realidad que no es la realidad que Dios tiene para ellos, sino que puedan aprender a vivir plenamente la vida que Dios ha planeado para todos los que viven en este país. Lamentablemente es un país que ha estado acostumbrado a las ONGs, al, al que me den, y, y tengo ese sueño de que la gente pueda aprender que Dios les ha dado los recursos y las capacidades para que ellos mismos puedan desarrollar proyectos que los ayude a desarrollar una vida plena. Ok. ¿Cómo nació este sueño tuyo y ese interés por ir a aportar y ayudar a construir en este lugar? Allá por 1997, en una reunión de oración, eh, eh, se me compartió una tarjeta de uno de los grupos humanos que habitan en este país, los Tuareg, y decía que Tuareg en árabe significa abandonados de Dios. Para esa época había una gran sequía y la pregunta que decía la tarjeta es, ¿vas a permitir que ellos sigan creyendo que son abandonados por Dios? Entonces empecé a investigar más sobre el país, conocer un poco sobre la cultura, sobre la religión, y dije, bueno, yo quiero aportar mi grano de arena para que esa realidad, esa cruel realidad deje de existir. Wow, qué poderoso, Junior. Quiero eh, reconocerte primeramente eso que has hecho, porque estoy seguro que
que ese actuar, que esa decisión por aportar de esa manera, a la vez debe de haber implicado por vos o para vos muchos sacrificios. Y sin embargo, es un esfuerzo que desarrollas como parte de un sueño. Y eso es muy valioso. Y eso es parte de esa verdad que vos me dijiste hace poco, eh, comenzar a contarle a la gente el sueño que tenías, de hablar tu verdad. Y estoy seguro que ese esfuerzo ha acompañado de muchos sacrificios. Que quiero reconocerte eso y felicitarte por ese actuar. Gracias, Junior, actualmente, gracias. con mucho gusto, actualmente en tus esfuerzos, eh, en tus proyectos, ¿estás trabajando solo? ¿Trabajas con alguien más? Contame un poquito de eso, ¿cómo funciona? Bueno, aquí ahorita estoy con mi esposa, mi hijo, y he estado invirtiendo en tres locales, tres amigos locales, para que ellos también puedan reproducir eh, ese sueño de alcanzar su propia etnia. Ok. ¿Cuál consideras, Junior, que es en este momento para vos el mayor reto o el principal obstáculo que tienes para lograr hacer realidad este sueño? Obstáculo no diría obstáculo, sino más bien una oportunidad de crecimiento. Necesito aprender más sobre cómo presentar mis servicios a otros. Ok. Eh, la parte también de invertir económicamente para que el proyecto sea más visible. Contame, contame un poquito ahí, ¿en qué te basas? ¿Por qué consideras que necesitas aprender en torno a cómo presentar más tus servicios a otros? ¿Qué consideras que te hace falta aprender o qué te hace pensar que necesitas aprender algo al respecto? Bueno, yo, por la gracia de Dios, he tenido ya 20 años de estar sirviendo en la formación de líderes en las estructuras eclesiásticas. Eh, y lamentablemente, y digo lamentablemente, eh, normalmente las estructuras eclesiásticas eh, la parte financiera ha sido mal vista, mal tocada, mal planeada. Entonces muchas veces hacemos las cosas de donación sin reconocer la parte financiera para el trabajador, y la gente se acostumbra a que todo tiene que ser regalado, ¿verdad? Ok, Entonces, si quiero expandirme más hacia jóvenes emprendedores, a comunidades eh, de empresarios, necesito aprender mejor cómo presentar mis servicios. ok. Al corto plazo, ¿dónde visualizas vos que te serviría más lograr presentar esos servicios? ¿Podrías replantear la pregunta, por favor? Claro, al corto plazo,
¿dónde consideras vos que, que te brindaría más valor para tu proyecto el ofrecer tus servicios? Por ejemplo, el acercarse a ciertas instituciones o el acercarte a ciertas empresas o el hacer un ejercicio, un esfuerzo por tu cuenta con eventos abiertos. No sé, estoy tirando ideas al aire, pero ¿dónde crees vos que estaría, que podría surgir el mayor impacto a tu causa si vos te acercas a ellos? Buscar empresas y eventos de formación, mentes maestras, conferencias. Ok, contame una cosa. Dentro de lo que vos visualizas, dentro de ese, por ejemplo, acercarte a empresas, ¿de qué manera acercarte a empresas aporta a tu proyecto de lograr transformar estas comunidades? Pienso en dos niveles. Uno, habiendo eh, ayudado a los empresarios locales eh, a desarrollar un proyecto, podríamos ayudarlos a buscar eh, capital ángel para estos pequeños empresarios, uno. Y dos, habiendo presentado mis servicios y habiendo recibido eh, una contribución económica por ese servicio, pues tendría más capacidad financiera para poder seguir visitando la comunidad. Ok. Eh, Bajo el escenario número uno, ¿verdad? Que es el de ayudar a estos empresarios locales para buscar capital ángel. eh, ¿Cuál es tu visión de lograr hacer eso? Si esto se hiciera realidad, ¿de qué manera esto generaría un impacto por allá? Pienso, por ejemplo, en uno de nuestros colaboradores que es un ebanista. Está trabajando con las uñas, con herramientas muy básicas. Y si él consiguiera un capital ángel para comprar por lo menos una sierra y una trocadora, él podría hacer productos de muchísima mayor calidad en menor tiempo, que le permitiría generar más ingresos. Ok. Entonces, cuando vos me decís acercarte a estos empresarios eh, locales, ¿es más una figura de pequeños emprendedores que producen por su cuenta? ¿O también estás considerando empresas de un mayor tamaño, mayor volumen? No lo había contemplado. Okay. ¿Vos has hecho el ejercicio de... ¿Vos conocés la ley de Pareto, la ley de 80-20? No. Ok. Te voy a dar una breve idea de esa ley, pero te invito a que posteriormente investigues un poco sobre ella, ya sea como ley de Pareto o ley del 80-20, para que conozcas un poco más a profundidad, pero esta ley lo que propone es que el 20% de las cosas que nosotros realizamos usualmente nos generan el 80% de resultados, mientras que a la inversa hay un 80% de actividades que realizamos que nos generan tan solo un 20%. Eso aplica prácticamente en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, si nos vamos a una empresa, usualmente en una empresa
el 20% de los clientes son los que aportan el 80% de ingresos. Y obviamente existe un 80% de clientes que en términos generales aportan alrededor de un 20% de ingresos para la empresa. Nosotros a nivel personal, por ejemplo, la ley lo que nos dice es que si nosotros tenemos una lista de 10 actividades en las cuales trabajar, hay un 20%, o sea, 2 de esas 10 actividades en mi to-do representan mi 80% de resultados. De manera que si de esas 10 hay 2, que si yo las lograra completar, terminarían dándome el mayor índice de realización, satisfacción y resultados. Y 8 de ellas, si trabajo en ellas y las completo, pues me generan un 20%. Esa ley es sumamente aplicable en prácticamente todo lo que hacemos, Junior. Entonces, te pregunto por ella y te cuento de ella, porque partiendo de ella, sería un ejercicio interesante que vos puedas hacerte una lista de las diferentes formas o proyectos, como queramos llamarle, que vos consideres que te puedan aportar valor a tu causa. Por ejemplo, una lista de las diferentes acciones que podrían suceder para aportarle valor, para aportarle y enriquecer esa causa que vos tenés. Entonces, solamente para sacar ideas que se me ocurren, bueno, el mismo tema de generar ingresos por medio de cursos abiertos o de un grupo de mentes maestras para tener más ingresos vos y poder aportar a estas comunidades. Pero también puede ser que una empresa contrate tus servicios para capacitarles y que esos mismos ingresos te funcionen para tu proyecto. Bueno, el ayudar a una empresa a desarrollar capital ángel para que pueda ser más productivo, ¿por qué no? Ojalá para hacerlo crecer y que pueda contratar a alguien más. Y así, sentarse a hacer una lista de ideas de diversas actividades que te pueden ayudar a generar ese impacto que quieres. Partiendo de hacer esa lista desde lo que pueda parecer más obvio hasta lo que pueda parecer más irracional. Ahorita no es momento de evaluar qué tan realista sea o qué tanto lo creo. Simplemente si la idea surge y que es algo que me podría ayudar, pues bienvenida. Y una vez tengas una lista de ese tipo, si vos aplicas Pareto, la comienzas a estudiar una por una acción y entonces puedes realmente valorar si inviertes tiempo, si inviertes energía, si inviertes, si fuese necesario, capital en trabajar en ese proyecto, ¿sería uno de los proyectos que te genera el 80% de resultados o sería un proyecto que te generaría tal vez un 20, tal vez un 15, tal vez un 50? ¿Qué tanto impacto podría tener el que yo le invierta a este proyecto? Y hacerlo así, analizarlo así para cada uno de las diferentes acciones que enlistas y que eso te ayude a definir o a visualizar cuáles son acciones o posibles acciones que dentro de tu conocimiento parece ser que te podrían brindar el mayor resultado. Este ejercicio lo que nos ayuda es a generar conciencia y esa claridad de la que vos me hablabas al principio. Lo interesante de esta ley de Pareto es que muchas veces, voy a utilizar el ejemplo de nuestra famosa lista de to-do que la gente se hace, ¿verdad? Y tienen una lista de cosas por hacer en el día. Muchas veces las personas cierran el día y terminan diciendo, es que hoy pasé sumamente ocupado, hice cualquier cantidad de cosas, hice mucho. Pero aún así no se sienten realizados, no sienten que hayan tenido un alto impacto en su día. Y la razón de eso es porque pueden haber trabajado mucho, pero muy probablemente trabajaron en las tareas que generan el menor resultado, el menor impacto. A diferencia de otras que cuando tienen total claridad de cuáles son las tareas o áreas donde tiene mayor impacto y se enfocan en ellas, aun si solo trabajaron en 2 o 3 en su día y el resto del día hicieron cualquier otra cosa, un asunto personal o simplemente se dedicaron a trabajar menos horas en el día,
Pero si hicieron esas que son críticas porque saben que generan más impacto en su vida, terminan el día, cierran el día satisfechos, pues tuvieron un día bastante productivo. Entonces, de la misma forma, muchas veces cuando estamos desarrollando un proyecto o un emprendimiento, si no tenemos claridad de cuáles son las áreas donde yo puedo tener mayor impacto si invierto en ellas, podríamos caer en el resultado de que estamos invirtiendo tiempo o esfuerzos en actividades cuyo retorno es muy pequeño. Y entonces, por ende, cuesta mucho construir eso que queremos construir. Toma más tiempo, se vuelve más desgastante o hasta no logra la misma claridad. Entonces, creo que mi invitación es para que, bueno, por ese lado, pues investigues un poquito sobre esta ley, pero este ejercicio mismo podría ayudarte a tener un poco más de claridad. Eh, Quisiera pausar ahí, que vos me cuentes qué has escuchado, si has resonado algo de esto contigo, qué sientes en este momento, qué opinas en este momento. No, suena una herramienta muy poderosa y sí, muchas veces uno está haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y siente que has hecho mucho pero que no has logrado nada o que has logrado muy poco. Uh-huh. Y, es, y es muy lógico, pareciera al principio, pero es tan lógico que es poco obvio. Ok. Y es curioso, Junior, porque se, se vive mucho bajo la creencia. Recuerda que nosotros inevitablemente crecemos desde que nacemos, desde que comenzamos a crecer, comenzamos a ser programados con una serie de creencias que se quedan en nosotros por los años y que cuando somos pequeños no logramos cuestionar y luego simplemente ya son parte de un hábito, ya es parte de un estilo de pensamiento y lo adoptamos como una verdad. Y una de esas es que la única forma de construir un negocio es trabajando duro, trabajando muy fuerte, trabajando montones de horas. Y no digo que no sea válido, que no sea un componente, eso ha sido una verdad para muchas personas. Pero lo que sí digo es que no necesariamente es la única verdad, no necesariamente es la única opción. También hay personas que han logrado construir su sueño, su éxito, su propia definición de éxito, eh, y lo han logrado hacer simplemente a partir de comprender cuáles son las áreas en su vida que tienen mayor impacto y, y logrando enfocarse en esas que son más prioritarias. Y entonces pareciera que no se desgastan, pero es porque tienen una actividad muy enfocada, que por cierto es la otra palabra que vos utilizaste, enfoque. Y ese enfoque es el que les permite tener más resultados que muchos otros, aún, aunque aparentemente están haciendo menos. Entonces no es que sea, no es que exista un absoluto, pero, pero es una opción más, hay diversas formas y de repente el hacer este ejercicio te puede mostrar a vos un poco más de esa claridad que buscas y te ayude a identificar, porque una vez que vos tengas, tal vez no sea la respuesta absoluta, pero te da un norte sobre el cual puedes comenzar a explorar y a partir de ahí, pues evaluar si esa acción que seleccionaste realmente tiene el impacto que esperabas, tal vez tiene más, tal vez no lo tiene, y te permite inmediatamente pues moverte a otra. Pero pasa algo curioso, vos mencionaste un temor al fracaso cuando me estabas contando esa visualización que hicimos. Y ese temor al fracaso usualmente es muy, se siente muy pesado cuando no se tiene la suficiente claridad del próximo paso que quiero dar. Pero si vos defines un paso pequeñito por dar
y tienes la percepción o has estudiado y sentís que está enfocado en algo que te puede generar alto impacto, cuanto antes puedas aplicarlo y si es necesario fallar en él, mejor. Y a ese punto el temor es menor porque sabes que es simplemente un filtro para determinar si el paso es el correcto, pues perfecto y vas bien. Y si no lo es, tanto más rápido puedes tomar otra acción posible y ponerla en práctica y probarla. Ujú. Junior, con esto que hemos hablado hasta ahora, ¿qué pasa por tu cabeza en este momento? Si pensáramos ya en un modelo de acción o de comenzar a hacer algo diferente o algo que no has hecho anteriormente o algo que sabes que has pensado pero no has hecho por temor, ¿qué sería ese algo? ¿Qué cruza por tu cabeza? Bueno, primero es esta lista, la ley 20, 80-20. Aquí estoy tomando nota, perdón, estoy tomando nota. Y estas tres últimas frases, identificar cuál es la actividad que genera eh, más alto impacto eh, para tener actividades enfocadas y, y la ley de error y ensayo y error. Okay. ¿Cómo te sentís vos con esta última? ¿Qué te hace sentir el pensar en determinada acción indistintamente si ahorita no tienes el conocimiento de si va a ser exitosa o no? Creo que uno de los procesos de desconstrucción en el que me encuentro es que muchas veces, como decías, estás programado para, si sabes que va a funcionar, hacerlo, si no, mejor no lo intentes, pero muchas veces no intentamos algo que creo que el emprendedor y el visionario se caracteriza por hacer lo que nadie antes ha hecho o nadie antes ha querido hacer. Hay una frase de uno de los ganadores de la competencia París-Dakar que decía, el, el líder es el que abre camino que antes nadie pensó que se puede transitar. Entonces, es una oportunidad bonita para aprender. Qué linda frase esa, vos. ¿No te parece que esa frase es una descripción de lo que vos estás haciendo? ¿Sí? ¿Qué crees vos, Junior, que te ha detenido hasta este momento para lograr el impacto que vos sabes que vos puedes lograr? Yo diría que identificar las actividades que generan el más alto impacto. Ok, y juguemos con eso un poquito. Imaginémonos que ya este momento ya lo tienes, o que tenemos una conversación en 2 días y vos me decís, Minor, ya tengo esa lista, ya la procesé, ya le saqué el 2080. Digamos que ya tienes identificado un norte, que es un gran paso hacia dónde actuar.
¿cuál sería, cuál sería ese siguiente paso? En buen pachuco, echarse al agua. Ok. ¿Qué te hace sentir eso cuando lo piensas? ¿Que por qué no lo he hecho antes? ¿Y qué tal si te cambio la pregunta? Te escucho. Y en vez de preguntarte por qué no lo he hecho antes, te preguntas qué necesito hacer ahora para hacerlo ya. ¿O quién debo ser? Me gusta más esta. ¿Quién debo ser yo en este momento para hacerlo ya? Sabes que incluso ahora que te dejé esa pregunta, aprovechando el ejercicio que hicimos al principio de la conversación, cuando viajamos 3 años en el tiempo, imagínate que todo eso que me contaste es cierto. Resulta que de verdad pasaron 3 años y vos me llamás y me decís, Minor, mira, aquí estoy esperando que vengas a visitar y que veas todo lo que ha pasado porque el impacto es grande, porque estamos transformando comunidades, etcétera, todo lo que me contaste. Y ese junior que me llama, ¿verdad? Y ya tiene 3 años de haber logrado todo ese éxito, de haber pasado confrontando temores, etcétera. Ese junior está ahí posicionado viviendo parte de ese sueño que todavía está construyendo y que ha avanzado bastante bien. Imagínate que ese junior tiene ahí la oportunidad, ya en el 2021 la tecnología nos ha permitido viajar en el tiempo y puede abrir una puerta ahí, un portal, y resulta que se viene a hoy, 7 de febrero del 2018, y llega justo ahí donde estás vos en este momento escuchándome. Y ese junior que viene de 3 años adelante y ya logró todo eso, es el que mañana comienza a actuar. Es el que mañana tiene definida la lista del 80-20 y se da cuenta cuál es el 20 que genera más resultados y mañana mismo comienza a tomar acción sobre eso. ¿Cómo se vería y cómo se mostraría diferente ese junior que vino de 3 años adelante mañana al junior que está ahorita conversando conmigo? Muy profunda. ¿Cómo crees que ese junior se acercaría a un empresario para presentarle sus servicios? ¿Cómo crees que ese junior se acercaría a una universidad para negociar un convenio? ¿Cómo crees que ese junior convocaría a 10 amigos a tener una conversación o una serie de conversaciones profundas en un grupo de mentes maestras?
La verdad no lo sé. Y si lo supieras, ¿cómo te imaginas que vendría ese Junior después de 3 años de haber pasado todo lo que ha pasado, pero viendo el éxito que ha logrado cosechar? ¿Cómo te imaginas vos si supieras cómo volvería ese Junior a tener ese tipo de conversaciones? Apasionado por su sueño. ¿Qué más? ¿Cómo, cómo, cómo es ese, cómo se ve, cómo la gente, cómo la persona que está al frente percibe a ese Junior apasionado por su sueño? ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, es que se cayó la conexión. Ok. ¿Cómo, te preguntaba cómo visualizas, cómo percibe una persona junior, ese junior que está apasionado por su sueño? La forma como habla, las relaciones que construye. Ok. Diferente en la forma como habla con respecto a la forma como hablas vos actualmente a la hora de pensar en negocio o en construir este sueño tuyo. Sí, porque no hablaría de lo que piensa que podría ser, sino de lo que está pasando. Y eso le hace sentirse de qué forma. Más confiado. ¿Ok? ¿De qué otra forma se vería diferente ese junior al actual a la hora de mostrarse afuera? La verdad, nunca lo había pensado. ¿Ok? ¿Vos has visto, Junior, eh, vos has visto, por ejemplo, cómo se ve una persona
no sé, en la calle, cuando uno se topa a una persona o de repente conoce a alguien que sabe que está pasando por un momento difícil o que está en una depresión, o una persona que es muy, se considera a sí misma muy tímida, no sé, la forma en las que esas personas se ven, cuando vos te lo topas y de qué características tienen. Me imagino que te has topado con alguna persona así, Ujú. ¿verdad? Y por el contrario, ¿verdad? Qué gran diferencia cuando se topa uno o saluda a alguien o conoce a alguien o simplemente se topa con alguien que no conoce, pero te pasa al lado una persona alegre o una persona con un caminar diferente, que simplemente te genera esa energía, esa vibra, dice uno no sé, es una energía diferente, es algo que tal vez hasta cuesta verbalizarlo, pero uno dice, se siente la energía de esa persona cuando pasa, o la convicción, o la felicidad de esa persona. Es como muy evidente la forma de verse afuera, y va más allá de qué ropa utilizan, simplemente es algo que el ser proyecta como tal, y uno lo percibe. ¿Me sigues con eso? Sí. ¿Ok? Entonces, Y creo que ese, es por eso ajá, y creo que tenemos esta conversación, porque ese es ese sentimiento que proyectas, ¿verdad? Este, yo veo un minor eh, pleno, satisfecho, disfrutando de lo que hace, agregando valor a las vidas de otras personas, eh, y eso inspira, eso inspira. gracias Junior, pero ¿sabes qué tengo que decirte sobre eso? Que es muy fácil ver eso en otras personas y, y sí, de repente es algo, es una parte que las personas proyectan. Y si está pasando por un buen momento en su vida, de repente va a ser incluso más sencillo proyectarlo. Habrá momentos en los que tal vez no, pero cuando uno percibe, es fácil percibirlo en otros. Pero el que está deprimido, por ejemplo, actúa deprimido, camina como alguien que está deprimido, con su mirada hacia abajo, tratando tal vez de ocultarse, de no dejarse ver, o en fin, tendrá diferentes comportamientos y difícilmente es consciente de que está actuando como alguien deprimido. Nos cuesta mucho, pero sí es fácil percibir en otra persona. Igual del otro lado, igual cuando alguien proyecta que está muy bien y demás. Y esa parte es fácil percibir incluso en otros, pero muchas veces es muy difícil percibirlo en uno. Y gracias por lo que dices de mí. Y no me lo has preguntado, Junior, pero yo veo a una persona con la relación que hemos tenido poca y virtual a la gran distancia, pero y con lo que me has contado hoy, y, y yo veo a una persona que ha tomado una de las decisiones de vida más seria que cualquier persona puede imaginarse tomar, a una persona sumamente valiente, determinado, que es una palabra que a mí me encanta, por eso el nombre de mi empresa está por ahí, una persona determinada, creyente, una persona que está creando un proyecto al cual muchísimos le huirían simplemente por el temor de su magnitud. Solamente el hecho del cambio que eso tiene que haber representado en tu vida, te aseguro que sos de un mínimo porcentaje que tiene el valor de hacer algo como lo que has hecho, de tomar una misión como esta y salir de un país como el nuestro y viajar al país 174 de 177, a ir a descifrar y descubrir cómo crear un impacto, viajar miles de millas y cambiar cualquier cantidad de cosas en tu vida, por ir a entregarte, a generar un impacto en la vida de un montón de personas que aparentemente están de alguna manera rezagadas o abandonadas.
Esas son las características de alguien muy valiente. Y más allá de eso, sé que sos alguien que invierte en su crecimiento, que has buscado unirte a una organización como la misma a la que yo pertenezco, el John Maxwell Team, para buscar la forma de crecer más, de aprender más, de hacer un impacto en el mundo, en un lugar donde puedes tocar una, 5 o 10 vidas y en escala no se compara el nivel de dificultad de lograrlo con respecto a lo que es lograrlo acá. Las facilidades que tenemos aquí para hacer muchas de las cosas que hacemos no se comparan para nada a lo que vos vivís allá. Es un reto grande. Solo el hecho que me estés llamando de allá a la hora que me estás llamando. Estás creando algo muy grande. Vos, tu sueño es ver comunidades transformadas. Tu sueño es impactar a ese montón de personas, ayudarles a cambiar esa mentalidad. Pero eso es el primer ejemplo de alguien que ha tomado un reto inmenso, creyendo firmemente que es posible y lo estás haciendo. Y no sé cuánto lo estás viendo. Y se trata no de fingir y pretender. Hay un dicho en inglés con el que yo no concuerdo para nada, pero que suena muchas veces que dice fake it until you make it. Y simúlelo, simúlelo hasta que lo logres. No, 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 yo no creo en eso. Pero yo sí creo en convénzase de quien usted es. Vívalo ya en su cabeza, en su mente, en su corazón. Y más antes que tarde, lo vas a haber hecho una realidad en el mundo. Y, y si vos necesitas de un junior que viaje 3 años a futuro para que se muestre en las conversaciones y en las reuniones y se vea afuera con esa forma de hablar, con más confianza y construyendo mejores relaciones, porque viene 3 años adelante sabiendo que ya tuvo éxito, y espero que estas palabras ayuden a que te des cuenta que no es necesario viajar 3 años para encontrar a ese mismo junior, porque es el mismo que en este momento está en África y está haciendo mucho más de lo que millones desearíamos poder hacer. Es el mismo junior. Y aún si tuvieras que recurrir al ejercicio que te compartí y lograras visualizar ese viaje en el tiempo de 3 años adelante y viajar hacia hoy, ese ejercicio me encanta porque, en palabras de mi coach, él dice que visualizar ese espacio, ese ideal en el futuro no es un lugar hacia el cual ir, sino más bien un lugar del cual venir. Viajar de allá hacia acá y poder darme cuenta que ese que acabas de visualizar exitoso a 3 años es el mismo que hoy está hablando conmigo, Junior. Lo único que cambia es el pensamiento que estás teniendo en tu entorno, porque a este momento ya tienes muchos logros, estoy seguro que ya suman para poder ayudarte a verte como esa persona exitosa. Lo que pasa y lo que falta es que puedas adoptar el pensamiento correcto. ¿Cómo estás? Estoy escribiendo. Uh -huh. ¿Y cuáles son esos pasos a seguir para adoptar el pensamiento correcto? Comencemos por definir cuál es el pensamiento correcto para tener a un junior que se pueda salir a proyectar mañana mismo como ese junior exitoso.
visualizando a ese junior de 3 años al futuro, si el ejercicio es válido, ayuda a visualizar mejor las características. Ya me decías que ese junior del futuro vendría y hablaría con más confianza. Que tendría la posibilidad de crear relaciones, construir mejores relaciones. Perfectamente te puedes preguntar, ¿qué haría ese junior del futuro en esta situación? Es más, con eso, junior, cuando mañana te sientes a hacer cualquiera de tus prioridades y tengas dudas de cómo actuar, pregúntate, ¿cómo actuaría en este momento Junior del 2021? ujú, ¿Qué me diría? Mira, Junior, déjate de eso y ponete a hacer esto. Deja de pensar en vos y ponerte a pensar en los demás. Mientras invertís más pensando en cómo te sentís o en el temor que tenés, ¿cuánto estás dejando impactar a otros? No sé. ¿Qué preguntas te haría el Junior del futuro? ¿O qué mensaje te daría para que te actives en ese momento y actúes? ujú. ¿Sabes? Junior, me parece muy, no sé ni qué palabra, si decir paradójico, curioso, no sé. Ya resolveré qué palabra ponerle, qué adjetivo ponerle a eso, pero vieras que cuando tengo conversaciones de coaching con algunas personas, según lo que estamos conversando, en ocasiones les grafico un escenario y lo paradójico de ello es que vos estás en África. Este, te lo voy a contar porque de repente te puede servir para esos momentos en los que estás dudando, incluso de cómo actuar o que estás más encerrado en el cómo te sientes y en el temor que tienes que, que en el lado del impacto que puedes crear. Y la ilustración que yo le doy a estas personas que la utilizado varias veces es que yo les digo a ellos, imagínate que vos estás en África y que estás en un lugar donde las temperaturas son sumamente elevadas, donde el acceso al agua potable es mínimo, sino nulo, donde para poder conseguir un poco de agua las mujeres tienen que ir a caminar 4 horas para volver con un poco de ella, donde todo el mundo está con sed y poco logran hacer por esa sed. Y en ese ambiente, estando en medio de una gran población, estando en un pueblo de algún lugar de por ahí, con ese montón de gente alrededor sedienta, resulta que vos estás ahí en el medio de ellos con 2, 3 grandes estañones de agua potable, fresca, limpia, perfecta para poder empezar a darle agua potable a todo ese montón de personas y niños con sed. Pero resulta que vos estás ahí con los estañones y te comienzas a preguntar, es que yo no me siento empoderado como para dárselas. Voy a esperarme a sentirme mejor, voy a esperarme a tener pensamiento correcto y les doy. No, pero es que, y si después se enojan porque les doy agua, es que yo no me siento totalmente seguro, no siento la confianza para darles agua. Y vos tenés el agua ahí, mientras tanto estás pensando en vos, esperando a ver en qué momento te sientes mejor vos para darles el agua. Cuando en realidad ellos están sedientos y vos tenés el agua. Digo que es paradójico porque sé que estás allá, Junior, y vos habrás visto y vivido infinidad de cosas que yo no tengo la más remota idea y de las cuales, sinceramente y de corazón te digo, me siento sumamente honrado de conversar con vos y una vez más te lo digo de corazón, yo te felicito porque la decisión que tomaste no me puedo imaginar cómo es tomarla y tampoco me puedo imaginar la realidad que se vive allá. Y, y sin embargo, Junior, vos tenés el agua.
ujú, Vos estás allá por una razón. Estás literalmente allá por una razón. Tenés el agua. Tenés la gran oportunidad de darles el agua. Y vos sabés a qué se refiere el agua en esa metáfora. ujú, Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a seguir preguntándote cómo te sientes? ¿Y qué va a pasar con tus temores? ¿Y cómo te vas a sentir si algo que quieres hacer mientras les estás dando agua no funciona? Y mientras tanto, por estar pensando en ello, no les estás dando el agua. ujú. Y vos tenés todo, Junior. Y tal vez no lo veas, tal vez poco a poco lo vayas viendo más, pero te aseguro que vos tenés todo lo que necesitas para comenzar a repartir muchísima más agua a la que ya has dado, que estoy seguro ya has dado agua. Aló, Sí. ¿Cómo te sientes, Junior? bien. Y estas últimas tres preguntas, ¿quién soy? ¿Qué siento y cómo me siento? ¿Qué tengo? ¿Y qué espero? Son, son muy poderosas. Bien. ¿Cuál, retomando y resumiendo a este punto, Junior, cuáles son las acciones que te sientes motivado a hacer, a trabajar a partir de ahora o a partir de mañana con respecto a este sueño que estás construyendo? Bueno, lo primero será hacer esta lista de 80-20. ¿Ok? Dos, bueno, ya comencé la lista de estas 10 personas a las que me gustaría invitar a, a caminar más juntos para juntos crear mentes maestras. Ujú, ¿Ok? ujú. ¿Ok? Te dejo esta pregunta para que la consideres. Cuando tengas esa lista de personas, pregúntate o cuestiónate qué puedes hacer vos para ayudarles a ellos a cambiar la forma en que ven su mundo. Porque dice una frase por ahí que a mí me encanta, le repito mucho, cuando cambiamos la forma de ver las cosas que vemos cambian. Y mi coach dice, Mm, cuando le ayudamos a alguien a cambiar la forma en que ve su mundo cambia. Y si vos puedes ayudarle a ellos y a todos con los que vos trabajes a cambiar la forma en que ven su mundo va a cambiar. Y en la medida que ellos se den cuenta y vean el mundo de posibilidades que tienen, trabajando con vos y animándose a retar sus creencias, ellos mismos se van a convertir en agentes muy poderosos de cambio. Y vas a empezar a ver esos resultados de impacto escalados que estás buscando. Pero estoy seguro que empieza por algo, ya hay de esos resultados. Es importante que los puedas ver, pero ¿qué puedes hacer por estas personas para ayudarles a cambiar la forma que ven las cosas o en que ven su mundo? mm. ¿Puedes repetir la frase, por favor? Quiero anotarlo. Estoy muy... Claro, cuando cambiamos la forma de ver las cosas,
las cosas que vemos cambian. Mm. ¿Qué pasó con esa frase? Cuando cambiamos de ver las cosas que vemos cambian. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, A la forma. cuando cambiamos la forma de ver las cosas que vemos cambian. Ahí es cuando vemos las cosas como un obstáculo y logramos cambiar de la forma en que la vemos y las vemos como una oportunidad, comenzamos a ver oportunidades en vez de obstáculos. Ahí es cuando cambiamos la forma de ver los retos y vemos esos retos como una bendición o como una gran oportunidad de cambio, de impacto, dejamos de ver retos y vemos oportunidades. Y en la medida que más oportunidades veamos, Junior, mejor vamos a estar todos, más conectados vamos a estar todos. Los retos como tal, la misma palabra reto ya genera un peso, ya implica dificultad, pero cuando hablamos de oportunidades es, es otro panorama, es una forma diferente de las cosas. En oportunidades, de repente las cosas se ven más brillantes, se ven más atractivas, más motivantes. Junior, ¿algo más en que te pueda servir ahora? Pues muchísimas gracias. Creo que esto me ayuda a ver un poco más claro. Excelente. Con mucho gusto, Junior, de verdad que las gracias a vos por tener la apertura de tener esta conversación, la apertura de contarme esos sueños también y esos temores. Y de nuevo, mi reconocimiento por lo que estás haciendo, Junior. De verdad que no desistas, sé que no lo vas a hacer, sigue adelante y en la medida que tú vayas en cambiar la forma en que ves las cosas, vas a ver cómo de verdad las cosas que estás viendo hoy van a cambiar. Y espero ser testigo de ello. Cuéntame, Junior, si gustas en unos días me puedes contactar y me cuentas cómo te ha ido con esa lista, cómo te ha ido con esas personas y de repente, pues, qué has logrado percibir posterior a esta llamada. Muchas veces después de una llamada de estas, minutos, horas después, días después, algo surge y aparece un nuevo insight o algo por el estilo. Entonces, bueno, pues yo quedo a la orden y de verdad esperando que sigas adelante con ese hermoso proyecto que tienes. Gracias, Maino. Con mucho gusto. Dime. Es bastante para procesar. Ok. Sí, sí, yo lo sé. Tómate, tómate ese tiempo, sí. Deja que lo que hemos conversado poco a poco vaya aterrizando, digo yo. Deja que esas ideas vayan fluyendo y porque verás que esa claridad que buscabas al principio tal vez no surge al 100%, pero conforme pase un poco de tiempo de esta conversación y proceses un poco todo esto, vas a ir viendo claramente cuáles son esos próximos pasos y ya a ese momento van a ser pasos más enfocados, Junior. Ahí vas a poder reconocer cuáles son las áreas que tienen mayor sentido dedicarle energía, dedicarle esfuerzo.
Bueno, Junior, pues te envío un fuerte abrazo a la distancia, mi agradecimiento nuevamente y mis mejores deseos. De verdad que sigamos en contacto para ver cómo avanzas por allá, cómo te puedo apoyar y ver hecho en la realidad ese impacto en esas comunidades que tanto lo necesitan. Muchísimas gracias. Un placer, Junior. Hasta pronto. Que tengas-